Amado Dios y Padre, gracias por esta oportunidad de alabarte y de bendecir tu santo y bendito nombre. Padre, estamos aquí con todos los hermanos dispuestos a aprender de tu palabra y darle esa sabiduría y esa buena voluntad a la hermana Eva para que nos dé esas instrucciones de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a que nosotros podamos entender cada momento, cada frase, cada libro de los que vamos estudiando, Padre, porque solo tú nos das esa sabiduría y enseñanza que nosotros tanto necesitamos para que no digamos después que perecemos por falta de conocimiento o por ignorancia a tu palabra. Padre, queremos y deseamos estar siempre reunidos alabándote y bendiciendo tu nombre, así como cada lunes nos ponemos de acuerdo contigo, tenemos que estar de acuerdo contigo todos los días, a cada momento, alabarte y darte gracias por lo bueno y lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu misericordia, porque nos has dado un día más de vida, un lunes más para aprender de tu palabra, una semana más para estar atentos a tu llamado y a las clases que nos están impartiendo, no solo la síntesis bíblica, sino que las enseñanzas y todo lo que aprendemos cada martes, cada jueves, cada domingo en la dominical y las clases que estamos llevando, que la pastores ha puesto en sus corazones de buena voluntad para que nosotros aprendamos de más y más cada día. Padre, gracias por este momento de alabarte y de bendecirte y esperamos que la hermana nos dé ese mensaje como tú lo has puesto y en su corazón y en su mente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido que todos los hermanos estemos dispuestos a recibir de ti esta mañana, esta noche, Señor. Gracias, gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Y me agrada mucho que haya incluido todos los demás tiempos que tenemos para aprender del Señor, porque realmente, así como usted lo dijo, no es solamente el lunes, no es solamente el martes o solamente el sábado. El Señor tiene mensaje para nosotros cada día. Él nos habla cada día y de diferentes maneras, así como lo vimos en el profeta Oseas, así como lo hemos estado viendo en las diferentes, bueno, desde que se comenzó con Génesis aquí en la síntesis bíblica. Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces como que hacemos oídos sordos, ¿verdad? Y nos desviamos un poco, pero el Señor es tan bueno que uniéndonos a pidiéndole de su Santo Espíritu y leyendo su palabra podemos aprender. Bueno, vamos a comenzar con el libro de Amós. Y encontraba aquí varias frases que se usan en canciones o que nosotros decimos. Y también miraba la diferencia. Primero, Oseas, que con su vida era la profecía. Después vimos el siguiente, el profeta Joel, que él realmente no enumeró tanto lo que era el pecado del pueblo, como que ellos ya lo sabían, ya conocían, pero sí habló de profecías que inclusive llegan hasta el futuro, hasta lo que no hemos visto nosotros ahora. Entonces, este libro también es diferente. El Señor utiliza a cada una de las personas para ayudarnos a entenderlo y utilizó la forma en que ellos escribían para dar el mensaje. Y para comenzar con Amós, aquí tenemos alguna información de él y que la época que estuvo fue durante el reinado de Usías en Judá y reinado de Jeroboam segundo de Israel. Si se acuerdan, el pueblo ya se había dividido, entonces estaban divididos en dos partes.
Y en una estaba el rey Usías y en el otro estaba Jeroboam II. Y si nos retrocedemos a los libros de reyes y todo, vemos que la mayoría de todos estos reyes decía y no hicieron lo bueno de acuerdo al Señor. Muchos de estos reyes, fueron muy pocos los que se apegaron a la palabra del Señor, y es por esto que Dios manda estos profetas, que conste, estos son los profetas que escribieron, que tenemos escritos, pero así como le dijo a Elías cuando estaba, que él tenía otros que no habían doblado rodilla ante los ídolos. El Señor hablaba siempre. Él estuvo hablando a su pueblo siempre. Estos son los que son parte de la Biblia, que están aquí para enseñarnos. Y tenemos que fue contemporáneo de Jonás y de Oseas en Israel. Si se acuerdan lo que Oseas dice, aquí vamos a ver y al final vamos a hacer como una pequeña comparación de lo que nos habla Oseas y lo que hablamos. Y de la información personal de él, tenemos un poquito más que de la información de Joel. Amós significa cargado o cargador. Ya por ahí pueden ustedes imaginarse que el Señor puso una carga en él para llevar su palabra, y también de alguna manera nos muestra la carga que el Señor tiene cuando nos desviamos, cuando salimos de lo que Él tiene preparado para nosotros. Y como vemos, tenemos un poco más de información. Era de Tecoa, que era una aldea de Judá a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Él estaba en Tecoa y sin embargo, él dio palabra para Judá y también para Israel. Él dio palabra para las naciones que estaban alrededor, ahí lo vamos a ver, pero principalmente para Judá y para Israel. Él es un profeta llamado para hablar al pueblo de Dios, pero también habla de las naciones que están alrededor, y me parece a mí que al ver la forma en que él presenta, él nos está diciendo cómo eso influencia y cómo nos dejamos influenciar por las cosas que nos rodean. Lo vamos a ver poco a poco. Ahí en el libro también dice que era pastor de bueyes, en el 1:1. Él dice que era, permítame, fue de los pastores de Tecoa. Y también en el 7:14 él habla que era recogedor de higos silvestres. O sea, él no era, por decirlo así, profeta de profesión. Él tenía su trabajo, él trabajaba con los bueyes, él trabajaba con los higos, pero él, así como los otros, que hay algunos que han sido profetas desde el nacimiento, desde que ellos estaban pequeños, como el hijo de Ana, no, a él fue llamado cuando él estaba haciendo su trabajo, cuando él estaba pastoreando, o cuando él, sí, nos dice aquí que es realmente cuando estaba pastoreando. Por eso dice no tenía profesión oficial de profeta, porque habían unos profetas oficiales que ellos estaban con el rey y daban consejo al rey. Él no era de esos. Y por eso inclusive parece, en algún momento parece que se le vio hasta como de menos, porque no había sido educado en ese oficio, por decirlo así. Y también ahí nos dice que profetizó 2 años antes del terremoto. No hay mucha seguridad de qué terremoto se está hablando. Hay algunas conjeturas del área, que realmente había muchos temblores y que hubo un sismo muy grande después, pero no hay como una completa seguridad de cuándo fue ese terremoto. Pero sí, él da un momento exacto. Dice 2 años antes del terremoto. Y también algo que es especial de Amós es que él vio su mensaje. Recuerdan que Oseas, él era
su vida era el mensaje. Aquí Amós tuvo visiones proféticas. Cada uno es diferente. Dios se manifiesta de diferentes formas en cada uno de los profetas. Él tiene diferentes formas de acercarse a nosotros. Él tiene diferentes formas de hablarnos. Y como todos sabemos, yo creo a este punto, Él nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente y de esa forma y según los dones que le ha dado es la forma que nos utiliza. Y eso lo vemos aquí en cada uno de los profetas. En cuanto a la situación del pueblo, si recordamos Oseas, también ahí nos habla de que estaban en una buena condición, estaban muy bien. Y yo miro que hay una tendencia terrible a salirnos de los caminos correctos cuando las cosas están muy bien. Como que empezamos a pensar que nosotros somos los que hacemos las cosas y que esa es nuestra recompensa y que podemos hacerlas y no necesitamos más de Dios. La nación estaba en una expansión territorial, habían ganado, habían adquirido más tierras, había paz política, había prosperidad nacional. Eso era lo que se miraba, ¿verdad? Pero siempre tenemos un pero. Y dice que el pero por dentro era una nación corrupta. Había hipocresía, había idolatría, había inmoralidad, había injusticia, había opresión a los pobres, etcétera. Más o menos, más adelante ahí vamos a ver si hay alguna similitud con los tiempos que estamos viviendo ahora, porque él empieza a enumerar cada uno, él va enumerando poco a poco cada una de las diferentes cosas que aparecen en el libro. Entonces, esta es la situación, por decir, en ese momento. Ahora, el propósito tenemos que era mostrar que la prosperidad de Israel había profundizado la corrupción. ¿Será posible que eso ocurra algunas veces con algunas personas? Con algunos que llegamos a la iglesia, pedimos algo y a una vez que se cumplió, yo recuerdo una vez el pastor daba un ejemplo de una persona que llegó y pedía un carro y ya cuando él llegó el carro ya no podía ir a la iglesia porque no tenía dónde parquear el carro. Entonces, parece que se repite, la prosperidad a veces hace que se profundice en la corrupción, hace que las cosas que estaban muy ocultas, que no hemos entregado a Dios, salgan a luz. Por eso es necesario que pidámosle a Dios que nos permita entregarle todo lo que tenemos para que no queden algunas de esas cosas. El profeta lleva el mensaje de arrepiéntanse o perecerán. Y él dice esa frase que estuvimos escuchando en algunas de las canciones durante uno de los meses de la administración, que dice que nos arrepiéntanse y viviréis. Si no hay arrepentimiento, no hay vida. Si no se arrepiente, viene la muerte. O sea, el arrepentimiento de los malos caminos es lo que nos puede llevar a la vida. El tema básico de Amós es el juicio venidero de Israel a causa de la santidad de Dios y la pecaminosidad de su pueblo con el que había hecho pacto. Todos sabemos que Dios es santo. Lo que pasa es que a veces nos atenemos a que es misericordioso también. Y entonces, como es misericordioso, nosotros como que podemos pecar, pero la santidad es uno de los atributos de Dios que no podemos dejar de fuera. Es algo que es su carácter. Dios es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. Hay algo especial en este libro, por decirlo así, que me llamó la atención, por eso lo puse aquí, que son los versículos de consuelo y promesa.
que son muy pocos en comparación con otros libros, ¿verdad? Por lo menos hay menos versículos que traen esperanza y bendición. Aparece solo en los últimos 5 versículos. Imagínense qué puntual el mensaje de este profeta. Él estaba señalando todo lo que estaba mal y real, pero como profeta de Dios y como por la misericordia de Dios, Él no nos deja sin esperanza. Nuestra esperanza es vida. Él es nuestro Dios de esperanza. Aunque sean solo 5 versículos, pero los tenemos en este libro. También podemos ver, debido a la forma en que él habla, algunos quizá pensaríamos, era un hombre que estaba ahí con el ganado o que estaba ahí con la agricultura, pero también tenía conocimiento muy detallado del Pentateuco y de las leyes dadas por Dios. Recordemos que las mujeres, las madres eran encargadas de empezar a enseñar a los niños de chiquitos, desde pequeñitos, la palabra de Dios. Entonces, no cometamos el error de pensar, como era del que cuidaba bueyes, no sabía nada de la palabra de Dios. Sí sabía de la palabra de Dios. Y yo creo que debido a que sabía la palabra de Dios y era temeroso, por eso fue llamado por el Señor. Esto me parece a mí, no lo leí en ningún libro. Hago la aclaración, pero sí el Señor llama a los temerosos de Él, a los que Él les ha dado, Él los ha equipado para poder dar su mensaje. Y vamos a ver, este es la estructura. Preferí ponerla así, yo no sé, yo soy muy visual, yo necesito ver las cosas así como en diagrama, entonces por eso se las pongo así. Tiene en la primera línea, ven el enfoque del libro, de cómo va. Primero da 8 profecías. Más adelante vamos a ver a dónde son esas profecías. Después 3 sermones y después 5 visiones y al final las 5 promesas. ¿Se acuerdan los 5 versículos del 9:11 al 9:15? 5 promesas. Si lo vemos por divisiones, en las profecías está el juicio de Israel y las naciones que lo rodean. Hace como un círculo, todas las naciones. Y ahí hay un pronunciamiento de juicio por lo que está ocurriendo. Después en los 3 sermones, ahí habla de lo que es el pecado de Israel, de lo que es el presente, el pasado y el futuro. Y bueno, creo que aquí en la parte de los que son abogados conocen mejor. Primero está el pronunciamiento y después están las causas para el juicio. Aquí cuando enumera el pecado, estas son las causas para hacer el juicio. Y después en las 5 visiones son figuras del juicio de Israel, que se refiere a un futuro del juicio, que eso no vamos a entrar hoy. Pero al final, en las 5 promesas está la restauración de Israel y son promesas después del juicio. Recuerden que Dios no puede ser burlado, que Dios es un Dios justo, que Él es santo, por lo tanto, Él va a juzgar. Entonces, después de ese juicio, que en el libro de Joel se decía que era el día del Señor, entonces vienen las promesas después del juicio que nos traen esperanza. Primero, si lo vemos en cuanto al tema, la mayor parte del libro es un juicio y el último pedacito está la esperanza que nos da el Señor, que nunca, ningún libro, ningún lugar, Jesús y nuestro Dios poderoso nos deja sin esperanza, porque Él es nuestro Dios de esperanza, alguien en quien podemos confiar. Los lugares, bueno, en las profecías habla de las naciones vecinas. Y después habla todo el reinado del norte de Israel, y aquí está la fecha, que tenemos del 760 al 755 antes de Cristo.
O sea, fue 700 años antes de que viniera Jesucristo que este libro fue escrito. Quisiera saber si hay alguna observación hasta aquí. Esto solo es la estructura. Solo lo estamos viendo en su totalidad, porque cuando leemos un libro es necesario que lo leamos todo para no perdernos. Entonces que miremos completo cómo está. Y después vamos a empezar poco a poco a ver, después de leerlo una vez, empezamos poco a poco a ver las diferentes cosas que vamos encontrando. Vamos a ver la siguiente, aquí en la diapositiva. Aquí hay un bosquejo del inicio, ¿recuerdan? De las naciones de las que habla. Aquí están las 8 profecías de juicio para las naciones. Comienza en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3, y termina en el capítulo 2, versículo 16. Y aquí lo tengo más como para leerlo, como para que usted mire la cantidad de naciones a las cuales se refiere el profeta. Este profeta abarca más naciones. Se refiere a Damasco, se refiere a Gaza, Filistea en ese tiempo. Recuerdan que ahora oímos hablar tanto de la franja de Gaza por la guerra, por lo que está ocurriendo ahí. Se refiere a Tiro, que era fenicia en ese tiempo, a Edom, a Moab, a Judá y por último llega a Israel. Si se fijan, la mayor cantidad de versículos le corresponden a Israel, que está del 6 al 16. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco, cada uno de estos, porque cada uno de estos nos habla del pecado que está rodeando a las naciones. Y a mí me parece que esto, a mí en lo personal, me habla de la influencia que tenemos de todos los que nos rodean, de cómo eso va influenciando. Busqué un poquito, bueno, aquí medio escribí porque creo que a estas alturas ya saben que tengo que escribir porque si no me extiendo demasiado. Lo que también resulta diferente de este texto es que aunque nos dice que el público de la siguiente poesía profética es Israel, en el primer capítulo es un juicio de Dios contra las naciones de toda esa área. Ahora, aquí es necesario conocer un poco de geografía bíblica, porque así vamos a ir viendo cómo habla el profeta. Recuerden que cuando estudiamos, miramos todo. ¿Se acuerdan cuando el pastor hablaba de la parte escatológica que decía anteriormente era esta república, ahora es esta nación, ahora es esta república y así lo aplicamos? Hace como un círculo geográfico alrededor del reino de Israel, utilizando el pecado de las naciones que rodean a Israel para establecer el peso y que ellos sepan, recuerden que es un peso del pecado propio de Israel y mostrarle cómo se ha extraviado. Y sobre todo vamos a aprender algo, que Dios no va a dejar impune el pecado de su pueblo. Él siempre van a haber consecuencias. En este primer capítulo podemos ver que Dios se toma muy en serio el pecado, especialmente el pecado de naciones y grupos enteros de personas, porque toda la nación cae. En Colosenses 2 inclusive sugiere que lleva un registro de los diferentes pecados. Los pecados que Amón expone aquí son cosas perversas en las que andan las naciones, pero no solo son historia antigua. Eso es lo que quiero que miremos. Estas son las mismas cosas que ocurren hoy. Vamos entonces a ver, anduve buscando diferentes mapas y este es el que más encontré que se parecía un poco, ¿verdad? O por lo menos que tenía de las que habla. Estuve buscando y buscando y este como que tiene las diferentes que va hablando. Entonces, voy a leer aquí primero
en el versículo 1:3. Él usa una fórmula. Él usa una fórmula. Dice, por 3 pecados esto, pero por el cuarto, que es el peor, no revocaré mi castigo. Eso lo dice para las diferentes naciones. En el primero dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco. Miremos dónde está Damasco. Damasco está arriba, arriba, donde está la estrellita ahí, como en un verdecito ahí en el mapa. Y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, no lo va a revocar, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Acuérdense que él se dedicaba andaba con bueyes, y los bueyes andaban esos como rastrillos, y era para rastrillar la tierra. Entonces, de esa forma él habla. O sea que la gente de Damasco trillaron de tal manera que dejaron todo desierto en la parte de Galaad. Ellos cuando dice que trillaron, es como que le pasaron un rastrillo, lo dejaron pelón, lo dejaron mal. Entonces, esa parte, ese es el pecado, eso tiene que ver con destrucción. La gente de Damasco causó destrucción, si le cambiamos palabras, ¿verdad? Entonces, debido a eso que hicieron, prenderé fuego en la casa de Asael y consumiré los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco. O sea, va a abrir las murallas, va a permitir que otros entren a ese lugar y que los destruyan. Y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernantes de Bet-Edem y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. O sea, comienza el juicio contra Damasco, que está en la parte de arriba. De ahí en el 6 habla de nuevo, por 3 pecados de Gaza. ¿Dónde está Gaza? Gaza es la franja como rosada que está aquí. Se viene a esta parte de acá, la parte rosada. Y dice, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Aquí está hablando que ellos tomaron todo un pueblo para llevarlo a la esclavitud. Antes se acostumbraba que los que peleaban, los guerreros, los atrapaban y los vendían, los ponían como esclavos. Pero esta gente de Gaza, del área de los filisteos, lo que hizo fue que no solo tomó los guerreros, tomó toda la familia, tomó todo el pueblo y a todos los vendían como esclavos. Los entregaron. Entonces vuelve de nuevo, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. O sea, lo va a destruir. Destruiré los moradores de Adós, los gobernantes de Ascalón, y volveré mi mano contra el Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová. Donde miran estados filisteos, toda esa parte rosada, está diciendo Dios que debido a esa maldad, a ese pecado, van a ser destruidos. Después en el 9 dice, por 3 pecados de Tiro. Si nos vamos a la parte alta, que es la parte como café, donde dice estados fenicios, ahí está Tiro. O sea, está rodeando, está haciendo un círculo. Está haciendo un círculo cuando está hablando. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo castigo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Qué es lo que habla aquí? Aquí también habla una de cautividad y habla incumplimiento del pacto. Y aquí creo que tenía otra nota. Sí. Edom habla del pacto de hermanos, porque de los ancestros de Edom estaba Esaú. Esaú era de los ancestros de Edom, y Esaú era hermano de Jacob, si se acuerdan. Entonces él habla, el Señor le dice, no se acordaron del pacto de hermanos.
Para Dios las generaciones no se acaban con los nietos o con los hijos. Las generaciones siguen y Él se acuerda de todas nuestras generaciones. Por eso les habla, porque entregaron, ahí en el 8, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. De nuevo, prenderé fuego al muro. Y después, de nuevo, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Siguen siendo considerados hermanos y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. O sea, aquí está hablando de problemas del corazón. El pecado es causado debido al rencor que han tenido entre estas naciones, a pesar de que tiempo atrás tuvieron una misma familia, una misma sangre, por decirlo así, pero el rencor ha causado que que lo robe y que haga cosas indebidas contra su hermano. Después vamos esta es la parte de Edom. Edom, déjeme ver dónde está Edom, el amarillo, aquí abajo, en la parte de abajo, por donde dice Petra, reinado de Edom. Es bastante grande. Después, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Vamos a buscar Amón. Amón es la parte como anaranjada aquí que está debajo de Damasco. Sigue rodeando, sigue por todas las naciones vecinas. Y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora, ¿cuál es el pecado que sobresale aquí? No quiere decir que no hay más pecados, porque dice por 3 pecados y por el cuarto, y el que menciona es el cuarto. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. ¿Qué creen que significa esto? Algunos de esas naciones tenían la costumbre de las mujeres embarazadas les abrían el vientre y les sacaban sus hijos. Se imagina qué dolor para esas mujeres, qué dolor para esa familia, qué terrible el pecado que cometían. Y vuelve de nuevo, encenderé fuego en el muro de Rabá. Siempre el Señor pone que va a encender fuego. El fuego del juicio de Dios va contra estas naciones. Déjenme ver si señalé a Amón. Sí, aquí está Amón. Dice que consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla. Y después, en el capítulo 2, porque recuerdan lo que vimos al inicio, están unidos. Dice, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Vamos a buscar Moab. Entonces aquí lo vemos en morado. Sigue rodeando, está rodeando todo lo que está aquí donde dice Dibón, reino de Moab. ¿Y cuál es el pecado aquí? Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esto habla de crueldad, inclusive de profanar los muertos, lo calcinaron, lo quemaron sus huesos completamente. Y de nuevo, prenderé fuego en Moab. A mí me da la impresión, porque en todos aparece prenderé fuego, que el juicio de Dios viene con fuego. Para todas esas naciones viene con fuego. Consumirá los palacios de Keriot y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré al juez de en medio de él, levantaré con él a todos sus príncipes, les dice Jehová. Y después seguimos a la siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, ya se está acercando. Por 3 pecados de Jehová y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Dónde está Judá? Aquí. No sé si se nota mucho la diferencia, es un poco más naranja que el amarillo de Edom, pero ya está rodeando para llegar a Israel.
Y dice, ¿cuál es el pecado aquí? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus enseñanzas. Mira la diferencia. Los otros países habían cometido pecados, pero ya Judá era de los que conocía la ley. Ellos conocían las escrituras. Entonces, ¿cuál es el pecado mayor que pone aquí primero? Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras. O sea, se engañaron ellos mismos en su desobediencia y por eso se cometieron error, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Esto habla de que tienen los mismos pecados que los que estaban rodeándolos, más el agravio de que ellos sabían qué era lo que Dios quería, qué era lo que era bueno para ellos, cuál era el pacto que sus antepasados habían hecho. Entonces aquí ya está acercándose y dice de nuevo, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Y qué me dice esto? Que van a ser juzgados igual que las demás naciones, que el juicio de Dios es para todos los que pecan, sean naciones que le hayan conocido a Él o naciones que no le hayan conocido. El pecado es castigado por el Señor. El pecado es de Dios es santo, por lo tanto el pecado no está relacionado de ninguna manera con Dios. Y por último llega Israel en el 2:6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahora vamos a ver el pecado. Y este sí es bien largo. Aquí está donde más se dirige el profeta. Porque vendieron por dinero al justo. Imagínense qué terrible. Al justo lo vendieron por dinero. Al pobre por un par de zapatos. ¿Qué tanto valor tenía una persona que la podían vender por un par de zapatos? Ya la vida de un ser humano era algo completamente sin valor, sin ningún valor. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Ok, los desvalidos son los que no pueden valerse por sí mismos, son los que no tienen quien los defienda y ellos no se pueden defender y los han pisoteado. Los humildes les tuercen el camino, los llevan por veredas equivocadas. Y el hijo y su padre se llegan a la misma mujer, a la misma joven, profanando mi santo nombre. Todo esto en contra de lo que la ley de Dios decía. Y después en el 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Aquí ya estamos hablando cualquier altar. Estamos hablando de otros dioses, de idolatría. Y el vino de los multados beben en la casa de los dioses. Aquí creo, permítanme que creo que hice un pequeño resumito, por así decirlo, acá. Los pecados enumerados en el versículo 2:6. Y veamos, por favor, hermanos, si alguien quiere opinar, abre su micrófono. Vamos a ver aquí los pecados. Los puse con otras palabras. 1, corrupción por el dinero. ¿Existe o no existe eso hoy en día? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos aún en algunas iglesias? Hay personas que pueden dar palabra profética, entre comillas, para que le paguen y que le paguen por esa palabra profética. Corrupción por el dinero y a todo nivel. Corrupción por el dinero a nivel del gobierno, a todos los niveles, empresarial, nivel de los juzgados. Si una persona no tiene dinero, definitivamente
ese expediente lo pasan abajo así, y si pagan algo, el expediente va para arriba. También me escribe el hermano Daniel que solo hablan de prosperidad, cierto. Hay muchos que solo hablan prosperidad. ¿Y de qué me está hablando la palabra aquí? Me está hablando de un Dios santo, de un Dios justo. Y tristemente está diciendo que eso ocurrió cuando estaban en prosperidad, según ellos. O sea, esa palabra hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no apartarnos de Dios cuando estamos muy mal o cuando estamos muy bien. Es un peligro para nosotros, todas esas cosas. Después el número 2, yo lo puse aquí, injusticia con los pobres y los desvalidos. ¿Ocurre eso ahora? Yo me ponía a pensar esas personas que sacan los medicamentos de los hospitales para venderlos, revenderlos ellos, y dejan a la gente que viene de los pueblos, que yo lo vi, que venían de los pueblos, no tienen dónde quedarse ni qué, cómo comprar, y que no tienen medicamentos. Estamos viviendo todas esas cosas en nuestro país contra la injusticia con los pobres y los desvalidos. Yo recuerdo, esto fue hace muchos años cuando trabajé en la corte, habían hombres que estaban en la cárcel porque se habían robado una gallina o un gallo o una cosa así por años y todavía no lo llevaban a juicio. Y los que se habían robado millones salían de fianza. Entonces, es injusticia, hermanos, injusticia. Tenemos que clamar al Señor, orar por arrepentimiento, interceder por nuestro país y por el mundo entero, porque no solo es aquí. Inmoralidad sexual y perversión. Creo que aquí no tengo mucho que decir, ¿verdad? Yo me asombro y no sé ya cómo repetirlo. Yo recuerdo hace como 30 años, por decirlo así, estaba el día, decían el día del orgullo gay, o sea, un día. Y no sé qué pasó, ni cuándo pasó, pero de un día no pasó a ser una semana ni 15 días, sino que de un solo pasó a ser un mes. Yo no entiendo cómo eso ocurrió. Esta es la fecha que yo no entiendo, porque solo era un día y de repente era un mes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. Países que ahora han decidido que sí es válido el matrimonio entre personas de un mismo género, que solamente hay dos géneros, no hay más. Entonces, todas esas cosas es perversión. Inmoralidad sexual, perversión. Ahora los que les gusta, como ahora, no sé, parecen los árboles, yo no sé qué es la cosa, pero hay tanta cosa, definitivamente eso es perversión. El 4 que encontré en estamos hablando de un solo versículo, casi. Idolatría, que quizás no idolatramos las imágenes, y inmoralidad sexual con prostitutas del templo pagano. Quizá no lo hagamos de esa forma como se hacía en este tiempo, que estaban las sacerdotisas para lograr que hubiera más cosecha y cosas así, pero definitivamente hay inmoralidad y hay idolatría en nuestro país y en todo el mundo. Después hay un espacio ahí donde Dios les recuerda. No lo puse aquí, pero si se fijan, voy del 2 al 6 al 2:12, porque ahí en el versículo 9 hay un espacio donde Dios les recuerda lo que había hecho por ellos. Y de esa forma es casi como que les está diciendo, yo hice todo esto y ustedes me menospreciaron, tuvieron a menos todo lo que yo hice. Les dice, yo, está hablando de él, de Dios Todopoderoso, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, destruyó los enemigos. El 10 dice, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entráis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos.
es Él quien manda a los profetas, es Él quien avisa, es Él el que nos habla. Si ya no queremos entender de otra forma, nos manda a hablar a otros varones de Dios. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Y desgraciadamente, no sé si va la palabra aquí, en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, después que habla que Él levantó los profetas y Él levantó los nazareos, mire lo que la gente del pueblo hizo con los que Él había levantado. Le dio vino a los nazareos, cuando parte del voto era que no tomaran vino. O sea, los hicieron pecar. En el 12, los hicieron pecar. Diste de beber vino a los nazareos. ¿Y qué hicieron con los profetas que Dios les mandó? Le impidieron a los profetas hablar en nombre de Él. O sea, Dios se los envió y la nación de Israel les impidió que hablaran. No querían escuchar de Dios, querían sus placeres del mundo, habían sido rodeados de pecado, se habían contaminado de tal manera que no querían nadie que fuera puro como los nazareos, ni querían escuchar voz de Dios. Eso es terrible y yo pensaba, a veces nos ocurre a nosotros. Quizá hay veces que hay algo que el Señor nos pide y nosotros no queremos escuchar. Yo pensaba en mí, yo no sé ustedes, pero a mí sí me pasó al inicio, que yo decía, mi llamado es para maestra, pero no, pero a mí no me gusta dar clases. Y lo que el Señor hizo fue ponerme a dar clase a los más chiquititos. Esto fue en La Lima, que yo como en una situación bien difícil en el lugar en que estaba, que yo salí varias veces, solo me salí del aula a llorar afuera. Pero que aprendí, pero, pero que lloré, también lloré. A veces no queremos escuchar. Yo todavía no entendía bien y poco a poco fui aprendiendo que era que yo tenía que enseñar. Pero todavía al inicio yo estaba, no, pero yo ni siquiera estudié nada parecido que eso. Y resulta que aquí me tienen, ¿verdad? Pero a veces o yo estaba de alguna manera entendiendo lo que Dios me decía, pero no quería escuchar. No sé si solo a mí me pasa, pero por lo menos a mí me pasó. Entonces hay diferentes formas en que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, que a veces nos ocurre que no queremos escuchar. Lo malo y lo triste es lo que sigue, porque en el 13 dice, pues he aquí os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, va a estar apiñado, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Quién contra el Señor? Hermanos, ¿quién puede luchar contra el Señor? Ok, hasta aquí yo he hablado bastante y quisiera escuchar algunos comentarios, así que, porque sí, ya casi me llevé la hora, pero sí avancé hoy, gracias a Dios. Y quisiera escuchar a ver si hay algunos comentarios, si no tengo otra diapositiva, pero sí me gustaría escucharlo, sobre todo viendo este cuadro que tenemos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos deja de enseñanza esto? No sé si alguien quiere abrir su micrófono de los hermanos. Amén. Okay. Bendiciones, Bendiciones, pastora. bendiciones para todos. Un gusto saludarlos. Bueno, a mí estas profetas menores realmente no es lo mismo leerlos así, solo por leer, que ya tomar un estudio, ¿verdad?
Yo los había leído antes, pero me llama la atención el hecho de que en alguna parte del libro, hermana, y usted, bueno, ya lo ha de haber leído también porque usted está preparando el estudio, el Señor dice, no haré nada, dice, sin antes avisarles a mis siervos los profetas lo que voy a hacer. Sí, Y considero yo, y volvemos a la infinita misericordia de Dios, que a pesar de que no lo merecemos, aún eso, Él avisa a través de sus siervos, ¿verdad? Lo que va a hacer y es justamente para que nos arrepintamos a tiempo. Nos da ese chance, esa oportunidad de que si estamos mal, de que si andamos mal, al saber, al darnos cuenta, que volvamos en sí, ¿verdad? Que volvamos en sí y reconozcamos nuestra condición delante de Dios y volvamos nuestro corazón a Él. Y esa parte realmente a mí me toca infinitamente, porque no, como usted decía, hermana Eva, no es un panorama desconocido lo que están hablando los profetas en este momento. Es básicamente lo que estamos viviendo, la perversión que hay en este momento, es justo lo que habla el profeta. Entonces, creo que bendito sea Dios que nos permite poder hacer este estudio, poder hacer estas lecturas, porque yo lo llamaría un chance, una oportunidad para que nosotros nos demos cuenta que así como el Señor le dijo al pueblo, no voy a hacer nada antes de avisarles a través de mis profetas, yo pienso que ahora mismo, Dios está hablando a través de su palabra, avisándonos que nos arrepintamos, que volvamos de corazón a Él, porque Él va a hacer algo si no nos arrepentimos. Así que ese es mi aporte, mi hermana. Dios le bendiga a todos. gracias, pastora. Y sí, sí, realmente. Y ahí lo van a leer. Y la otra cosa es no podemos, ¿cómo le diría? No podemos alegar ignorancia. Más claro no lo puede poner. O sea, está como bien detalladito. Yo hacía mis anotaciones aquí en la Biblia, está tan detalladito. Entonces, creo que no podemos definitivamente decir que no estaba explicado o que no entendimos. Aquí tengo una última que aquí realmente es como un pensamiento, un cierre que quiero poner acá. Puede que no nos sintamos siendo parte de las guerras como ese tiempo, o el racismo que tenían o de la esclavitud que habían, pero sí participamos en los conflictos. Nos disgusta el prójimo por sus diferencias. Consumimos materiales, productos fabricados con mano de obra poco ética. Yo recordaba en unas maquilas en San Pedro que decían que les ponían pañales a los trabajadores para que no fueran al baño. Yo decía, a veces no nos fijamos en tantas cosas, somos tan ciegos, ¿verdad? Así como las naciones están siendo llamadas a salir de su pecado y entrar en la norma de justicia del templo de Sión, Dios nos está llamando a salir de nuestro pecado y entrar en la norma de justicia de aquel en quien la plenitud de Dios también se complació en morar. En Jesús, la norma de justicia de Jesús. Jesús toma registro de nuestro pecado y lo clava en la cruz. No quería cerrar sin que se viera el panorama tan mal, ¿verdad? Pero la pastora ya nos dio esperanza también y nos da la oportunidad de rechazarlo y caminar en justicia. No seamos un pueblo conocido por las naciones por nuestro pecado, sino por seguir a Dios. Eso es lo que yo quería dar casi como un cierre aquí de, de lo del día de hoy, ¿verdad? Para que nos llevemos eso de la primera parte. Estamos en la primera parte, que son las 8 profecías, y comenzamos vamos a comenzar con los sermones la siguiente clase, pero sí, ya vimos las 8 profecías, son profecías porque les dice cuál es su pecado y dice cuál va a ser el acción. Y si vemos la historia, eso sucedió. Y me llama la atención la forma en que lo va poniendo alrededor. Por eso estuve busca y busca el mapa, pero ese fue como el más parecido que encontré, porque sí, va siendo casi como un círculo así. Y viendo, y yo decía, esto yo creo que tiene que ver con la influencia. No nos dejemos influenciar por los que nos rodean.
porque ese pecado fue transmitido al pueblo de Israel. Entonces, este día sí quiero que reflexionemos lo que es la influencia, que reflexionemos la forma en que nos habla de los pecados, que reflexionemos quizá qué rencor tenemos contra un hermano, así como le dice a los de Edom, o quizá con un pariente lejano, que seguimos teniendo ese rencor con ellos. Hay tanto que se puede aplicar a nuestras vidas en los profetas que es de síntesis. Estoy tratando de, tengo que aprender a sintetizar más, pero vamos a hacerlo, lo vamos a lograr. Entonces quisiera saber si alguien quisiera cerrar en oración de los hermanos que están aquí con nosotros. ¿Alguien quisiera decir la oración para que nos despidamos y podamos seguir releyendo esto que el Señor nos ha dado en su infinita gracia? Bueno, generalmente yo miro por acá. Solo tenemos aquí en pantalla a la hermana Daisy. Hermana Daisy, ¿puede cerrarnos en oración, por favor? Amén, hermana. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, por estarnos revelando cada día tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has enseñado cuáles son tus juicios para las naciones, Señor, aún alrededor de Israel. Esas mismas profecías, Señor, estamos viéndolas hoy día en nuestro país, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, día, nos abras el entendimiento, Señor, para saber, Señor, qué es lo que a ti te desagrada, Señor, y hacer las cosas como tú quieres que nosotros las hagamos, con las advertencias que tú nos estás dando a través de tu santa y bendita palabra. Señor, nosotros somos, como dice tu palabra, cartas leídas. Por favor, Señor, enséñanos a caminar en tu verdad, que nos esforcemos, Señor, a hacer tu santa y perfecta voluntad, Señor, que no solo seamos oidores, Señor, sino que aprendamos a aplicar tu santa y bendita palabra en el caminar diario. Gracias, Dios, porque tú nos estás enseñando. Gracias por la sabiduría que le das a la hermana Eva. Gracias, Señor, porque estamos viviendo tiempos bíblicos, Señor. Y tú nos estás abriendo el entendimiento para entender todas estas cosas, porque tú nos quieres librar de todo mal, Señor. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, a todos los que estamos en la síntesis bíblica, Señor. Gracias, Señor. Compasión por aprender de tu palabra y escudriñar tus santas escrituras. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermana Daisy. Bendiciones para todos. Gracias por su tiempo y acompañarnos. Muchas bendiciones. Feliz noche para todos. Feliz noche. Bendiciones. Bendiciones, hermana Eva. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermana Sagrario. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Que